el Padre no juzga a nadie. Entonces, ¿cómo van a decir que el Padre inventó, va a perdonar pecados si Él nunca ha condenado? Sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Ya sabemos que el juicio lo leímos qué día, es el autoexamen. El juicio es de Dios. Que nos autoexaminemos que estamos en una doctrina falsa, una doctrina equivocada que nos está enseñando unas consecuencias funestas y fatales que no ha dejado progresar en la parte espiritual al ser humano. Entonces mire que nunca un sacerdote de ellos puede quitar eso. Esas son empresas del celibato, eso después lo vemos. Vamos a ver por qué. 10:3 en el mismo, capítulo 10, versos 3 y 4. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, léelo. 3 y 4. Quítate el Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. ¿Dice el 3 y 4? Sí, señor. Ah, bueno, mire. Cada año viven recordando. ¿Cuál es cada año? Pues cada eso. Viven recordando que nunca pueden quitar. Léelo a... Al contrario, por estos sacrificios se hace recordar los pecados de año en año, porque no es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Leamos, entonces, repetilo, perdón. Al contrario, por estos sacrificios se hace recordar los pecados de año en año, porque no es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Cuando habla de machos cabríos, está hablando del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, ¿no? O sea, el asno montés, la mente. La ciencia. La ciencia, la doctrina humana de ellos está refiriéndose a la mente, ¿sí? Acuerde que leímos que la mente es un asno montés, es un burro, una burra, es una bestia, tiene corazón de bestia, ya lo leímos. Entonces, a esta enseñanza la maneja el ser de la oscuridad. El espíritu, él, enseña en el desierto a las bestias. ¿Y quiénes somos las bestias? Pues nosotros, porque nos bestializamos y cometemos el error de creerle a este Señor con sus líderes. Eso lo habla el libro de Isaías 23:14. Pero bueno, ahora, ¿qué dijo Jesús? Padre, a ti no te agradan los sacrificios, no te agradan esos cultos que te hacen durante cada día, durante cada año, holocaustos, todos esos sacrificios, donde cada año matan a nuestro hermano mayor Jesucristo, y que él con una sola ofrenda quitó eso. Y él dijo, no, yo vengo a quitar eso porque vengo a hacer tu voluntad. La información para aclararle a todos mis hermanos que no sigan más esta doctrina falsa, que nunca va a ser el camino indicado para regresar al Padre, porque el mismo Padre lo dice. Ahí mismo, en el verso 5, y 6. ¿10, 5 y 6? Sí. Dice, Léelo. por eso, cuando entra en el mundo, él dice. En el mundo psicológico, ¿no? De hace 2000 años entró en el mundo psicológico, porque esta sabiduría es la que viene de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. ¿Se acuerda que lo has leído Santiago 3:15? Porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, el mundo psicológico de toda la humanidad que ha venido desde el año 2000,
que llegó para acá. 6, ahora ahí, léalo. Por eso al entrar en el mundo, Cuando entra en el mundo, Él dice, Cristo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste holocausto ni ofrenda por el pecado. sí, hasta ahí nomás. ¿Cómo dice? Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Sí. Cuando habla de un cuerpo, él no está hablando del cuerpo físico, porque el cuerpo físico se deshace. Está hablando del cuerpo mental, porque el pecado tiene un cuerpo, y nosotros, y a Jesucristo le dieron el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo mental, donde están los pensamientos en la mente de Cristo. Eso también, eso ya, una vez nosotros vimos eso, pero como que pues eso se olvida. Entonces, le preparó un cuerpo. Lógico, el cuerpo físico también entra ahí, pues como en segundo lugar, porque en él murió y volvió a resucitar. Es decir, él no tuvo transformación de cuerpo, simplemente le quitaron el cuerpo mortal y en el mismo cuerpo mortal con las venas le hicieron la transfusión y le pusieron el cuerpo espiritual, que es el cuerpo inmortal. Y eso lo pueden hacer a ustedes y a nosotros. Eso lo habla la primera carta a los Corintios 15, 53, que podemos hacer eso con esta doctrina para inmortalizarnos. Entonces, vamos a ver que Él destruyó, Elisa, de la para bulla. que sigamos, para que nos quede claro, que Él destruyó el cuerpo del pecado, no el pecado, sino el cuerpo del pecado. Es un cuerpo mental donde entran pensamientos de pecado, donde se practica, donde se vive, donde se realiza ese pensamiento de muerte llamado pecado. Entonces vamos para darnos cuenta que qué hizo él con ese cuerpo. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 6. Romanos. ¿Seis qué? 6:6. Sabemos que lo que Del 6:6 al antes 10. ¿Ah? Del 6:6 al 10. 6:6 al 10. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Deje pararlo un momentico ahí, léelo vos allá, para poder entenderlo. 6:6 y 6:6. 6:6. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él, vuelvo a leer, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Léelo ahí. Porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Sí, hasta el 10 seguido, entonces ahora sí. Además, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él, porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no es amo sobre Él. ¿El 10? Porque la muerte que Él murió, la murió con referencia al pecado una vez para siempre. Pero la vida que vive, la vive con referencia a Dios. ¿Sí ve que el pecado murió una sola vez para siempre? Léelo otra vez del 6:6 de nuevo. Y lo lees todo. ¿Esta es la cual? Hebreos 6:6. Esa es la Reina Valera. Hebreos 6:6. 6:6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Volveme a decir que el cuerpo, otra vez el 6:6, pero Sabemos que nuestro antiguo yo
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para la- el, el eterno yo, ese yo humano, es que yo, o sea, mi forma de pensar humana. Con ese pensamiento humano, claro, nosotros comemos cuento que el pecado existe. Se crucifica dos cosas, el yo, ya pues lo podemos ver ahora, y el cuerpo del pecado. O sea, como yo pienso, como yo creo, o sea, eso lo crucificó Jesucristo y el cuerpo del pecado. El cuerpo mental que maneja los pensamientos del pecado. Entonces, con una sola ofrenda, mire, destruyó. Digo, no más. O sea que nosotros estamos muertos totalmente al pecado para que sirvamos, porque la paga del pecado es la muerte. Dejemos de servir a la muerte para servir a la vida. ¿Y la vida quién es? Pues la vida es el Cristo, la vida es Dios el Padre el que nos está dando esta enseñanza. Jesucristo está aquí con nosotros porque Él me ayudó. Seguí leyendo el 7. 6:7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Cómo? Mire, vea. Ustedes están libres. El que ha muerto, Ha sido liberado liberado del del pecado. pecado. Ustedes no pertenecen a Él, a ese Señor. Y la humanidad sí, sigan. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ah, bueno. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Ajá, bueno. Entonces, ¿a dónde está la muerte? La muerte no existe. Esa muerte del pecado no existe. Seguí. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Ese es el 10, ¿no? Sí. Bueno, mire. Murió al pecado una vez y para siempre. Y ahora vivimos para Para Dios. Dios. Pero ¿cómo vivimos con Dios? Tenemos que dejar a esa mente humana que está vacía del pensamiento, del conocimiento de Dios y avivar en la mente, nosotros la mente otra, el cuerpo mental del luminoso y la mente Cristo o la mente universal o la mente clara, como nosotros. Romanos capítulo 8, verso 2, léanlo. ¿La Valera también? Sí, ahí mismo, ahí mismo. Romanos 8, 2. 8:2. Porque la ley del espíritu de vida, ¿De qué? La ley del espíritu de vida, de la vida, imagínense. porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ah, bueno. Léelo, Felipe. Porque la ley de ese espíritu que da vida, en unión con Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿dónde queda ese conocimiento? ¿Lo estamos grabando? Ah, bueno. Entonces, ¿dónde queda ese conocimiento? Y ni modo es que nos lo estamos inventando, no, está en las Biblias, mire. Tenemos la católica, tenemos la morocha, tenemos la valera, y todas hablan de lo mismo, simplemente que para nuestro entendimiento y nuestro idioma lo manifiestan en tres formas diferentes, pero con la misma causa, para que uno comprenda si bien sea con la valera, con la morocha, o con la de la Biblia, Dios habla hoy que es la de la Biblia católica. Murió, mire, el cuerpo del pecado fue destruido para liberarnos del pecado y de su muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si ustedes se lo leen en en Romanos capítulo 6, verso 23, ahí atrásito. Romanos, léanlo ahí atrásito, ¿Romanos Romanos qué? capítulo 6, ahí mismo en Romanos capítulo 6, verso 23.
Romanos capítulo 6, verso 21. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga, o sea, la enseñanza, la práctica del pecado es muerte. Siga. Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué le llamamos muerte? Dos formas mortales en las cuales la persona muere, está muerto, está en muerte espiritual. Número uno, porque todo el que habla, el que practica, el que lo enseña, el que dice al Padre que tiene que perdonarle, que, o sea, lo está siendo maldecido por esa persona. Y Cristo quitó la maldición con llevarse ese Señor. Es un ser, es una persona que al practicar ese pecado es del diablo. Esa doctrina tenemos que verla, quién es este Señor, esa energía. Esa práctica, el que practica es del diablo. Por eso está aquí, el Padre mandó a nuestro hermano mayor Jesús para deshacer esa obra. Esa obra, es decir, esa obra tanto en la forma de pensar, de respirar, de hablar, de sentir y actuar, y sobre todo llevarla en la forma, en la vida práctica, haciendo esos cultos. Eso se llaman cultos paganos. Por eso se hace eso, y eso no le despierta conciencia a nadie. Eso lo que hace es dormir más. Y esos pensamientos de muerte del pecado hacen estragos. Lo que pasa es que eso se prolonga, pero vamos a ver si alcanzamos a ver. Entonces, toda persona que reincide, vuelve otra vez a levantar este Señor, ese pensamiento de muerte llamado pecado, vuelve y lo resucita. Y le cuento, el daño que hace es peor que antes que venía. Porque ya no quedan más sacrificios, ya no hay nada que hacer para poder remediar. Eso genera castigo. Y por eso este planeta está así, porque esos pensamientos están formando pensamientos con una conciencia colectiva. La conciencia colectiva forma la conciencia operativa del mal, más los malos pensamientos equivocados de uno, una rabia con la familia, con cualquiera, con todo. Un pensamiento errado, un solo error causa mucho destrozo. Entonces estamos participando en la destrucción del planeta, de la Tierra. La Tierra está enferma debido a eso, al mal comportamiento psicológico de la persona. Y vamos a verlo bíblicamente, que el que habla de eso es del diablo. Vamos a Primera de Juan, capítulo, te busco yo acá, buscamos allá. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Más arriba, ¿no? Antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. No, Primera de Juan, no, acá, las epístolas. Eso, para acá atrás. Sí, acá estoy. Antes de Hechos. No, pasando Hechos. Pase todo Timoteo, Hebreos, ya antes de llegar a Apocalipsis está Juan. Primera de Juan. 3:10. Y hay otro libro de Juan por antes. Sí, ya son 3 y el Evangelio. Ahí después de Hebreos sigue. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, ahí no lo habla tan claro, porque ahí no les conviene. Espérate. Perdón, es el 8. Disculpe. ¿Es qué? Primera de Juan 3:8. 3:8. Sí, léelo. Primera de Juan. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Sí. El diablo peca desde el principio.
Y Jesucristo vino para que lo que está hecho por el diablo lo quita a él. Pero ya les voy a explicar qué quiere decir diablo. Para que les quede claro y lo enseñe. Léelo. El que se ocupa en el pecado se origina del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Con este propósito el Hijo de Dios fue manifestado, a saber, para desbaratar las obras del diablo. ¿Sí ve? Entonces me toca aquí, no, lo vamos a ver a través de la Biblia. ¿Qué es el, ¿qué es el diablo? El diablo es un verbo descompuesto. Es el verbo mal hablado. Día hablo, el hombre, y la mujer día habla. Entonces, el mal hablado es del diablo, es de este ser de la oscuridad junto al otro, el lugarteniente, este es lugarteniente del otro, de este ser de la oscuridad que inventó el pecado. Porque ellos se caracterizan en dos formas. El uno hace, el otro inventa el pecado. Y este señor, el diablo, esa energía, que es una energía de los labios, diablo, es la que manifiesta lo que, el origen de lo que el otro hizo a través de esa manifestación del pecado. O sea, el uno lo hizo y el otro como decir, yo invento, lo descubro y te lo entrego a ti para que tú lo practiques, para que lo practiques en todas las personas. El autor intelectual, este es ese señor. Entonces hay dos doctrinas. La doctrina del día hablo y la doctrina del vocablo, de lo que en la boca hablo. Lo que en el día hablo, ¿usted qué habla en el día? Día hablo los hombres y la mujer en el día habla. Entonces, con esta doctrina es fácil de pillárselas, porque cuando usted habla con la doctrina del día hablo, está dando un mal testimonio. Se está dando a entender que lo que está haciendo es falso. Es un mal testimonio que estamos haciendo. Estamos siendo testigos falsos. Y estamos enseñándole a la humanidad lo que no es verdad. Y 1 Juan 2:21, ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, lo que yo hablo, lo que en el día hablo, eso yo hoy lo enseño. Es la doctrina equivocada del pecado. Mire, el que habla del pecado es del diablo. ¿Sí ve? Y que él peca desde el principio. Y para eso vino, para él es hacer. Vamos a ver el testimonio. Vamos a ver dos. Esa sí que lo habla bueno. Primera de Timoteo 3:7 y segunda de Timoteo 2:26. ¿Por ahí por los lados? Sí. Un tecito, ¿no? Sí, es para arribita. Antes de Juan. ¿Timoteo primera? Primera de Timoteo 3:7. Eso, ahí por ahí cerquita ¿ya lo encontraste? Sí. Primera de Timoteo 3:7 primero. Léelo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. ¿Ese es segunda de Timoteo? Esa es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:7. Sí. Léelo, Felipe, yo lo leo acá. Acá dice, además, debe también tener excelente testimonio de los de afuera, para que no caiga en vituperio y en un lazo del diablo. Vituperio es en descrédito. Ahí. En descrédito del diablo. Para que el vituperio es el descrédito, o sea, está desacreditando la enseñanza, está desacreditando la enseñanza verdadera y no sabiendo que está practicando la falsa. Mire, yo descrédito, o sea, que nadie le cree. Primera Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en los lazos del diablo. ¿Sí ve? Bueno, gracias. O sea, el descrédito. ¿Por qué es descrédito?
porque está enseñando una doctrina falsa. Y cuando uno ya la descubre, pues uno no dice nada, pero pobrecita humanidad como los tienen engañados. Ahora, ¿qué pasa con esta doctrina del diablo? O sea, el diablo está en la boca de nosotros, que ya está encarnado. El diablo lo tenemos encarnado todos. En la boca, eso lo habla, ¿sí? Por ese diablo opera la mala conciencia. La conciencia humana, que es la mala conciencia de la que está vacía de Dios, o sea, del conocimiento de Dios. Entonces, como estamos justificando y estamos practicando una doctrina falsa, entonces, ¿qué pasa? Vemos que tenemos el velo puesto por esa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Este Señor, a través de la boca, esa energía, que Él es un ángel caído, y Él como ángel es una energía y necesita como el televisor que necesita la energía para prenderlo, y nosotros vemos diferentes programas, entonces Él nos desprograma junto con el otro. El uno inventa el pecado y el otro es el intelectual que es el que le lleva la corriente al otro en las equivocaciones. Entonces nos aleja, nos hace morir, estamos muertos espiritualmente porque perdimos todos los recuerdos, ya lo vimos. Entonces caemos en la trampa de él, y este Señor hace lo que le da la gana con nosotros, lo que le provoca hacer, y uno no puede hacer absolutamente nada porque está ciego, sordo y mudo, cerrado, sellado y tapado. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:26. Ahí en el mismo. Así. Bueno, lo lees primero y luego lo lees en la. ¿2:26? Sí, y luego lo lees en la otra. Espérate que léelo primero, Felipe. Okay. Y recobren el juicio fuera del lazo del diablo, ya que han sido pescados vivos por él para la voluntad de eso. Y recobren el juicio, volver a pensar, despertar, recapacitar que estamos equivocados para hacer lo que le da la gana, imagínense. Fuera del lazo del diablo. Fuera del lazo del diablo, léelo ahí. 2:2. Sí, Segunda de Timoteo 2:26. 2:26. 2:26. Sí, el 26, 25. Y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a la voluntad. De él, ¿sí? A su voluntad. A su voluntad. Ahora sí léelo acá. Acá habla de algo muy importante. Mira, ¿cómo es que dice ahí? Escapen del lazo. Sí. Fuera del lazo, o sea, mire, estar fuera de eso, recapacitar, volver a pensar. A fin de que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Bueno. ¿Qué hay que hacer para poder hacer esto? Despertar. ¿Despertar qué? Conciencia. Mire, ¿despertar qué? Conciencia. Mire el engaño, por ese pecado, mire, es donde lo llevan a uno. Mire, las dos cabezas principales, el ser de la oscuridad y eso. Por eso él dije por ahí en el 18:4 de Ezequiel, todas las almas son mías. Él hizo juramento con él. La del Padre, la del Hijo, la del asesino. Y el alma que pecare, morirá. ¿Muere qué? Espiritualmente. Porque él le borra los recuerdos mencionando ese pecado. Entonces, analicemos allí lo que se está haciendo. Vamos a ver para seguir otra vez, porque tenemos que regresar a Hebreos capítulo 5, verso 1 hasta el 3. Sí, vamos a ver que ese diablo que está en nuestra boca, en nuestros labios, nos condena. Y no nos condena el Padre, no nos condena Jesucristo, no nos condena nadie, nosotros mismos nos condenamos por tener la doctrina del diablo, ¿sí?
Mire lo que el 3:8, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros mismos nos estamos condenando. Condenando es que se lo mandan a uno a la cárcel psicológica, donde queda desprovisto de toda verdad, entregado a la ignorancia total, al dolor y a la miseria. La miseria es el sufrimiento. Mire todo lo que se sufre por tener esa equivocación. Vamos primero, en un momentico, léeme acá lo que tenemos que hacer allá, Hebreos 10:22, y luego pasamos al libro de Job, capítulo 15, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 10, verso 22. Léalo, Felipe, si lo encontré. Dice, acerquémonos con corazones sinceros en la plena seguridad de la fe, pues los corazones se nos han limpiado por rociadura de una conciencia inicua, y los cuerpos se nos han lavado con agua limpia. El cuerpo de Cristo. ¿No lo has encontrado? ¿Hebreos qué? Hebreos 10. ¿A dónde está? ¿Dónde está Entonces, acá? San Marcos, ¿Esto San qué es? Lucas, Apocalipsis, Por aquí cerquita está. Hechos, Corintios, Por acá está, por acá está. Colosenses, Timoteo, Dale, pasalo. Que No por ahí más está reír. Hebreo. Ahí está cerquita. Santiago, Antes de Santiago está Hebreo. Antes de Santiago está Hebreo. ¿Ya lo encontraste? Santiago, Antes de Santiago, pasa eso, Hebreos. ¿Hebreos qué? 10:22. Y te yendo a Job, capítulo 15, versos 5 y 6. 10:22. 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mire, con el corazón, ¿cómo? Léelo de la mala conciencia. ¿Cómo es que dice ahí? Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo Mire, lavado ¿sí ve? en agua pura. Que tengamos con el corazón sabio, que mire, que nos quitemos esa mala conciencia, que seamos conscientes de esa mala conciencia. ¿Y qué quiere decir con el cuerpo lavado en agua pura? El cuerpo lavado está hablando del cuerpo mental. Debes de tener el cuerpo animal, que lo hemos leído, porque hay cuerpo animal, cuerpo celestial. Entonces, en la mente, en la mente humana, limpiar, quitar esa mente humana y ese cuerpo mental humano, que lo leímos porque el cuerpo es el pecado, para poner el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo mental de los pensamientos luminosos. Que acuérdense que una mente necesita un cuerpo. ¿Sí? Las dos tienen cuerpo. El uno tiene el cuerpo animal, el cuerpo del pecado, y la otra mente, el cuerpo mental. Bueno, vamos ahora sí a Job, capítulo 15. Antes de los salmos está Job, antes de los salmos. A Job, capítulo 15, versos 5 y 6. Lo vas a leer aquí. Venite, venite 15. busco yo la otra. No, venite, busco acá. Okay. Job, capítulo 15, versos 5 y 6. Léelo, Felipe, si lo encontraste. Dice así, porque tu error entrena a tu boca y escoges la lengua de gente sagaz. Tu boca te pronuncia inicuo y no yo, y tus propios labios responden contra ti. Mire, léelo otra vez porque está bueno. Porque tu error entrena a tu boca y escoges la lengua de gente sagaz. Tu boca te pronuncia inicuo y no yo, O sea, y tus propios labios responden contra ti. o sea, testifican del error que se... ¿Cómo lo dice ahí? Dice 5. Dice ahí, sí. Pero tu misma maldad te condena al hablar, pues hablas como cualquier hombre astuto. Tus propias palabras te condenan, no las mías. Son tus labios las que hablan contra ti. ¿Sí ve? O sea que el Padre Jesucristo nosotros no inventamos eso. Son ustedes que dejaron llevar por este Señor. Y aquí lo habla más claro. Aquí lo habla. 15, 5 y 6. Sí, léelo. Tu mala conciencia hace que hables así. Perdón, repetirlo otra vez para que nos demos cuenta que eso es de la mala... ¿Cómo? Job 15, 5.
Tu mala conciencia hace que hables así y que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse, pues tu propia boca te condena. Tu mala conciencia, o sea, la conciencia humana, el conocimiento humano, la doctrina humana, y fuera eso con el diablo y con este ser de la oscuridad. Entonces por eso estamos. Ahora es que nos tienen así, porque es que nos tienen en banda, nos Pero cogieron en banda. Ellos dos, y claro, y como coge la gente ingenua, por ahí él habla, Dionelio siempre habla de un verso muy bueno. Coge a los ingenuos, Romanos 6, 16, 18, 16, 17, ¿no? 16, 17, sí, ¿Romanos? Sí, Romanos. Sí, ahí lo habla, dice que eso, pero no leemos. Entonces sigamos. Entonces mire la astucia de estos personales estos personales de los seres de la oscuridad, estos personajes, para engañar a la humanidad entera. Y nosotros estamos allí. Estamos caídos en la trampa, haciéndonos daño por ese Señor, ese pensamiento de muerte, como dice Jesucristo en el libro de Milagros, llamado pecado. Dice que nosotros somos féretros, que vamos rumbo a la tumba, vamos rumbo al cementerio, vamos todos los días. Entonces, estamos muertos espiritualmente debido a eso. Entonces, vamos a ver lo que estamos muertos espiritualmente. Me vas a leer vos acá, Colosenses capítulo 2, verso 13. Y no, lo lees acá en la católica, para que arriba, no, acá. ¿Lo mismo Colosenses? Sí, pero Colosenses está antes de Apocalipsis. Por ahí, no. Hechos. Pase Hechos, pase Corintios. Colosenses 2:13. Léelo, Felipe, durito para que quede grabado. Dice, además, aunque estaban muertos en sus ofensas y en el estado incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto con él, bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas. Entonces, mire cómo lo dice acá. 2:13. En la católica. Sí. Mire que es la mejor de todas las Biblias. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haber sido circuncidados. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Analicemos. ¿Hasta ahí el 13? Sí, hasta ahí nomás. No se puede el otro. Entonces, mire. Muertos espiritualmente. Mire que no lo dice la católica. Una persona que habla del pecado es un muerto espiritual. Es un muerto viviente, Apocalipsis. Sé que tiene nombre que vive, está muerto. Entonces el que menciona el pecado está muerto, porque Jesucristo quitó el cuerpo mental del pecado con una sola ofrenda y se lo llevó para siempre. Entonces mire las enseñanzas que se dan. Pero entonces que No, la pregunta es... ya usted ya sabe, ya el pecado no existe, ahora lo que existe son errores. Ya usted ya tiene conciencia que eso no existe, ya son errores, porque el pecado genera castigo. Y si lo seguimos practicando, pues va a tocar que verlo. Ya no queda más sacrificios, más juicios, nada queda por eso. Si no nos rende expectación de fuego, el ser de la oscuridad, ese calor eléctrico para mandar plagas, enfermedades y sobre todo hacer daño por ese pecado. Vamos a tener que ver otra para que nos demos cuenta el daño que le hace a los huesos, el daño que nos hace en nuestra vida, aquí en nuestra vida. Por lo menos el curso de milagro por lo menos el sentimiento de culpa, ¿no?, que genera la idea del pecado. Bueno, no, pues es que eso es lo que está, Adán lo tiene resumido, pero es que aquí lo estamos explicando el sentimiento de culpa. Aquí lo estamos ya viendo, de lo que nos pasa. Entonces, analicemos, mire lo que acabamos de leer en Romanos 6:20, la paga del pecado es muerte.
El que practica el pecado es del diablo y es del ser de la oscuridad, de estos seres de la oscuridad. ¿Para qué? Para arruinarnos espiritualmente, por dejarnos muertos. ¿Y qué es un muerto? Un muerto no oye ni nada, pues háblele un muerto. A ver, dígale, se murió una persona, se murió un abuelo, un tío, vea, un ano, hábleme. Así nos coloca. Muertos, muertos, muertos es muertos, no dormidos. Dormido es una cosa, dormido es conciencia, pero muertos es otra cosa. Muertos espiritualmente, mira. Por llevar y cada año se ofrece eso. O sea, vamos a ver que ese Genaro genera castigo, número uno. Número dos, están haciendo mentiroso la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2022 años. No le queda nada en practicar eso. Ya no ya por parte del universo, por parte de los registros acásicos de la naturaleza, por parte del Padre, por parte de Jesucristo, por parte de la Madre, a una niñita que eso, por la voluntad de Dios, ya estoy practicando las salidas en vivo, en directo, y he sacado 2 personas, una niña de 11 años y otra niña de 13 años. Estoy con los niños, estoy esperando que me practicar, porque como todo es práctica, para sacar a la gente en vivo, en directo, porque van para arriba, para otros planetas, y que le hablen. A una niña la prepararon, ahora la tenemos, y le dijo que la misma conferencia que estamos aquí, se la dio no sé, me parece que fue Ana, la reina de la creación. Entonces vamos a ver que ya no queda más sacrificios. Porque ese pecado lo han revivido. Es decir, le ha puesto, vean, eso que hizo Jesucristo en vano, vuelva a revivir. Y este Señor revivió y anda como Pedro por su casa. Y ya el Padre no hace 2 sacrificios. Porque con una sola lo hizo para siempre. Y ahora vamos a ver dónde lo condenó. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Hebreos, capítulo 10, verso. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título? No tiene una... 10:29. 10:26 al 29. No el tiene sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cómo? El sacrificio de Cristo quita el pecado. Bueno. No tiene. ¿Vamos por el 10 qué? 10:20, léelo, espérate que es que acá. 10:26, léelo. Acá dice: porque si voluntariosamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio, y hay un celo ardiente que va a consumir a los que están en oposición. Cualquiera que ha desatendido la ley de Moisés muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3. ¿Y aquí cuánto habemos? Habemos 4. O sea, muere pero espiritualmente, ¿no? Sí, sigue uno practicando eso. Seguí. ¿De cuánto más severo castigo piensan ustedes que será considerado digno el que ha hollado al Hijo de Dios y que ha estimado como de valor ordinario la sangre del pacto por la cual fue santificado, y que ha ultrajado con desdén el espíritu de bondad inmerecida? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza. No, ya entra el 29, no el 28. Léelo. 10:26 al 29. 26 al 29. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Claro, son enemigos que siguen diciendo que no, imagínate. Cuando alguien que desobedece la ley de Moisés tiene 2 o 3 testigos en su contra, se le condena a muerte sin compasión. O sea, le queda la ley de Moisés aquí vivita, no, muerta. Pues, siga. ¿No cree usted que mucho mayor castigo merecen los que pisotean el Hijo de Dios y desprecian su sangre?
los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Hasta ahí. El 29, ¿no? Esa sangre es la que confirma el pacto No. y con ella Sí. han sido ellos consagrados. Bueno, Hasta ahí ¿sí el ve? 29. Hasta el 20, mire. Ya no queda más sacrificio. Los enemigos de Dios que siguen practicando eso. Léelo porque esa partecita está, volverlo a leer todo porque está todo bueno. Este es del De 26 al 29. Porque si seguimos pecando intencionalmente, mire. después de haber conocido la verdad, ya no queda más que el sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Uy, no. Bueno, hasta ahí va. Imagínate, y el que pisotea la sangre de Cristo y hace mentiroso al Espíritu de gracia, el que lo sacó, el que lo liberó, el que lo resucitó de la muerte. Cuando alguien que desobedece la ley de Moisés tiene 2 o 3 testigos en su contra, se le considera muerte sin compasión. Pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merece los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su mente, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma el pacto y con ella han sido ellos consagrados. Bueno, con la sangre de Cristo. Mire, el Hijo era que el Hijo con su mente, o sea, ahí no está hablando de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Pues cada uno de nosotros. Por eso decía, el Hijo con la mente, o sea, ni la mente de Cristo, ni como hijos de Dios, estamos valorando eso. El Hijo somos cada uno de nosotros. Eso lo habla la Biblia. Primera de Juan 5:22. Dios no juzga a nadie, pero todo el juicio, mire, juicio, el autoexamen se lo da al Hijo. Como hija, como hijo, y cada ser humano. Y mire lo que le espera a la persona. Y lo más, bueno, ahí ya nos mostró que está siendo mentiroso a Jesucristo. A Jesús, está siendo mentiroso al Cristo, está siendo mentiroso al Espíritu Santo y está siendo mentiroso al Padre. ¿Tú dices que Jesús y Cristo son dos? No, son dos. Jesús encarnó al Cristo. El Cristo es la segunda emanación del Padre, de Dios. Es eso. Entonces, miremos lo que pasa allí, mire. Entonces, ¿por qué ahora viene ya con esto terminamos? ¿Por qué se sigue haciendo eso hasta el día de hoy? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se hace que se siga hablando del pecado? Y que está vivo, vivito y coleando, como dice ahí, con la cola ahí, como dice pues, haciéndole daño a la humanidad. Ya dijimos que de parte del cielo, de parte de la creación, de la Junta Directiva Suprema del Padre, el Padre de las tres conciencias, Padre del Padre y la Gran Madre, que es la que hace la voluntad y está con nosotros para hacer la voluntad del Padre. Ya no se puede hacer nada, ellos se apartaron. Entonces, ¿cuál es la consecuencia fundamental? Vamos a leerlo en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 9 al 11. Eso es lo que es Romanos, capítulo 7, versos 9 al 11, donde nosotros ya no, pero mire, la humanidad ha revivido ese monstruo. La humanidad. ¿Lo leo? Léalo. Romanos capítulo 7 del 9 al 11. Léalo duro, despacio, para que lo vamos comprendiendo. De hecho,
Yo estaba vivo en otro tiempo aparte de ley, mas cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió, pero yo morí. Y el mandamiento que era para vida, este hallé que fue para muerte. Porque el pecado, recibiendo un incentivo mediante el mandamiento, me sedujo, y mediante él me mató. Uy, no, siga. Ese es el 11. Ese es el 11. ¿Sabe que Ya. el mandamiento es El como la mandamiento es el religión? mandato que sacaron los líderes, el mismo ser de la oscuridad, los curas y todo. Mandamiento, la enseñanza. No, señor, el pecado sigue. Un mandato. Y Un mandato, ahora vemos qué es un mandato. Lo hablamos en Jesús. la misma moral, ¿no? Es como la... Sí, un mandato es que, por ejemplo, yo te digo como yo, por ejemplo, soy el capataz. Entonces yo te digo a vos, Felipe, yo te voy a dar mis palabras en tu boca y habla lo que yo te mando. No, Señor, no le paremos bola a Jesucristo. El pecado existe. Y ya lo vamos a ver. El mandamiento. Mire como lo dice en la morocha, en la católica. Ahí lo dice más claro. Romanos capítulo 7, del 9 al 11. De nuevo. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, Sin la ley del pecado, imagínate. pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Imagínese. Así Muerto. resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte. ¿Hasta qué? ¿Hasta el 11? Sí. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio muerte. En la otra, revivió y yo morí. O sea, de hace 2000 años lo revivieron otra vez con la enseñanza pasada de Ay, este ven, ser de me los... soltó. Uy, ¡Joy! Ojo ahí. ¿El no es bravo? No. le dije, ¿Por qué te tenías que soltar? ¡Joy! yo... ¡Joy! ¡Váyase! Sí. No, lo que pasa es que él no muerde, ¿sabes por qué? Porque se le cayeron las muelas de los hijos que está. Oye, pero Venga, ese Joel. perro se le ve el Venga. peso que tiene. Ahí. Pues me quedé quietecito. ¿Qué lo adentro? No, sino que es que, como está el día gris, él se asara. ¿Qué lo adentro? Ay, ¿qué le pasó? A ver. Muñeco. Está sanado por la uña de arriba. Desagrado. Ya voy, ya vi. ¿Le regalaste agua? ¿Dónde está? Ya está. Mira, dice ahí. Médico, y habla ahí del pecado, o sea, dice, el pecado se aprovechó. Se O sea, aprovechó el no ten- pecado. se aprovechó de qué? De que usted no tenía el conocimiento. o sea, Lo que- sí, lo que- pero digo que se refiere al pecado como una, como, o sea, como que tiene iniciativa, como que No es que tiene él tiene autonomía, es que él es autónomo, él hace lo que le da la gana. como Con un la ser, persona. pues. No es como, que él es una energía y él tiene un cuerpo figurado como el humano. Por eso el cuerpo del pecado murió y fuera es un cuerpo figurado. Si usted pide en la tricilia, dentro de la tricilia, el código, este ser de la verdad, usted pide que le muestren el pecado y ve la figura ahí y es unas caras de demonios horribles. Es un demonio, pero es un ser humano, como un ser humano, pero una sombra negra, hermano, y todo lo que él hace es muerte, todo lo que toca es muerte, muerte espiritual, mata la salud, no la mata, aparta la salud y aviva las enfermedades. Entonces, vamos a ver otros versos para que nos demos cuenta. Uno de tantos daños que él hace. Es más,
La persona que practica el pecado, que es del diablo, que es del ser de la oscuridad, es un loco, un psiquiátrico, yo no diría 100%, 1000%, porque eso es una locura hacer eso. Porque el que practica el pedazo del pecado le vienen cosas, vale de mal en peor. Y vamos a ver dos características. Una, lo que le pasa en una de las enfermedades, de tantas enfermedades, pero una de las prioritarias que le está haciendo daño a la humanidad, que son los huesos. Ese pecado produce artritis, produce osteoporosis, deformaciones, osteosarcomas, cáncer, de todo. Produce leucemias, porque la médula se afecta y la médula es uno de los órganos hematopoyéticos que produce sangre. Dolencias. Afecta todo, el parasimpático, el simpático, todo lo paraliza, todo lo hace daño. Y sobre todo que borra el recuerdo del ser humano. Vamos al libro de Salmo, capítulo 38, 2 al 5. Salmo, capítulo 38, del 2 al 5. Y luego pasamos a Juan 5, 14. Los dos versos más y luego sí, vamos a dar la restauración. Salmo 38, 2. Si encontró Felipe, léalo duro. 38, 2 al 5. Sí. Porque tus propias flechas se han hundido muy adentro en mí, y sobre mí tu mano ha bajado. Imagínate lo que hace ese señor. Siga. No hay parte sana en mi carne a causa de tu denunciación. No hay paz en mis huesos debido a mi pecado. ¿Cómo? Repita. No hay parte sana en mi carne a causa de tu denunciación. No hay paz en mis huesos debido a mi pecado. Porque mis propios errores han pasado sobre mi cabeza. Como una carga pesada, son demasiado pesados para mí. ¿Es hasta el 6 o hasta el 5? Hasta el 6, ¿no? Hablé. Aló, muy buenas. Aló. Sí, pero seguí. Dice, mis heridas se han hecho hediondas, han supurado a causa de mi tonteidad. ¿El 5 es ese? Sí. Hasta ahí nomás. Léelo, antes léelo. Salmo 38, del 2 al 5. Sí. Pues en mí se han clavado tus flechas. Tu mano ha descargado sobre mí. Por tu enojo debido a mis pecados. Todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Todo lo que el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Ya, la espalda me arde de fiebre, tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerza. Mis quejas son quejas del corazón. ¿Hasta ahí, Jocho? Sí, hasta ahí. No, hasta ahí está bien. Pero mire, léalo, uno que lo lea acá. Léalo todo y el comienzo del 5. 32, 38, 2 al 5. Tus flechas se han clavado en mí, sobre mí has dejado caer tu mano. Por causa de tu enojo, nada sano hay en mi cuerpo. Por causa de mi maldad, no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza, es una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura... ¿Cómo? Por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Y ahí para la espalda todo. Miren, acaba con los huesos. Vamos a Juan 5:14 y Colosenses 2:17 y terminamos. Juan 5:14. Sí. El libro de Juan, antes de los Hechos. 5:14. Dice San Juan. 5:14. Léelo. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo,
mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Ah, bueno. Que no, mire, que no mencione el pecado, para que no le venga cosa peor, porque ya no hay juicio sino una horrenda. ¿Qué dice ahí? Después de esta cosa, 5:14, ¿no? Sí. Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, te has puesto bien de salud, ya no peques, para que no te suceda algo peor. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ¿cómo puedes ver? Es decir, ver es que ya tiene el entendimiento. ¿Cómo puedes ver? Ver es el entendimiento. Los ojos del entendimiento, alumbrado los ojos del entendimiento. Ya sos consciente. Ya el tipo entiende. Sí. Has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Quién le habla? Sobre la cabeza. O sea, sobre la ¿Lo cabeza. mismo? Sí, el 5:14. Sobre. Y Colosenses 2:17. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Ah, bueno. Ahora, aquí ya nosotros podemos ver, ya entendemos. El ver es el entendimiento. Ya comprendemos. Ya despertamos. Despiértense para que no caigan en la trampa del diablo, haga lo que le dé la gana con ustedes. Entonces mire que todo lo que se comenta del pecado, que se dice que hay que perdonar, que se hace la semana mayor, que se hace todo, eso es una sombra. Eso es otro tema, ¿no? Una sombra de lo venidero, es decir, de antes de la cruz, era sombra, para que ya lo venidero, para que el venidero, que el que viene ya, que vino a reinar después de la cruz, con la muerte de Jesús de Nazaret, es el Cristo, el maestro interior de cada uno. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 2, verso 17. Lo vamos a leer acá. Es sombra, o sea que eso que están haciendo son doctrinas de hombres. ¿Qué dice? ¿Colosenses qué? 2:17. Léelo. ¿Qué dice? Porque esas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. ¿Cómo? Esas cosas, o sea, lo que estamos hablando del pecado y de su doctrina y sus cosas que hacen los hombres, es una sombra, que eso ya pasó. La sombra, la palabra sombra quiere decir que son enseñanzas para el alma, mas no para el espíritu, no espiritualmente, más para el alma a través de la mente humana, más no para la mente de Cristo, más no, sí para la conciencia humana, más no para la conciencia despierta, conciencia divina. ¿Cómo lo dice ahí? ¿Dos qué? 2:17. Dice, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. Ah, bueno. ¿Qué estamos haciendo aquí? Encarnando el maestro. ¿Tres qué? 2:17. Dice, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ah, bueno. 3:11 y acabamos. ¿Sí ve? Que eso es una sombra, eso es una mentira, un engaño. 3:11. 3:11 y terminamos. Donde ya no importa el ser griego o judío, estar Claro. circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todo. O sea, no importa que ya si éramos católicos, evangélicos, judíos, griegos, colombianos, españoles, asiáticos, africanos, homosexuales, de todo, esclavos. No, ya tenemos
la labor ahora es encarnar al Cristo, al Maestro, porque Él está en todo y en todos. ¿Cómo lo dice ahí el 3:11? Ya no tiene importancia el ser griego o judío, Católico, el evangélico. estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Ah, bueno. Eso es todo. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, eso es otra cosa ya, ¿no? No, pero eso es bueno. Sí, claro. Aló, buenas. Aló, muy bien, gracias. ¿Hablo con doña Humelia? Sí, estamos acá en la reunión, cuénteme. No, ya, pues, bueno, entonces, bueno, ¿de la ecografía? Ah, bueno, entonces yo ahoritica la llamo. Este es el suyo, ¿no? Este es el suyo. Este es el suyo, ¿cierto? ¿Este es el suyo? ¿El 320? Ah, bueno, doña Humelia, yo la leo. Bueno. Entonces, mire, ¿qué nos está diciendo ese 311? En resumen de todo lo que hemos leído. Ya ustedes ya escucharon eso. Ya eso déjenlo. Bueno, mamá, ¿qué va a pasar? Dejen eso. No, borrón viejo, cuenta nueva. El cuerpo del pecado murió. Ya son del otro. Ya son de Dios. Estamos en las manos del Padre para las enseñanzas, para prepararnos. Ya eso hay que quitarlo porque mire todo el daño que hace. Mire eso. No, que no te sobrevenga una cosa peor. ¿Sí? Entonces comencemos a liberarnos nosotros, a aprender a encarnar eso y a hacerle ¿Quién ayuda. escribió Colosenses? El apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué pasa? A quitarnos ese es uno de los errores más garrafales que tenemos nosotros en nuestra vida, tanto cotidiana como en la parte espiritual, porque lo saca. Mire, somos muertos. Aquí ya quitando eso, Hebreos 10:2 dice que el que ha hecho esto ya tiene conciencia de una vez que quitó eso. Yo creo que más claro. Vamos a traer el... Ay, qué pena. Ay, se me olvidó. A ver. ¿A dónde? ¿A dónde va? Déjalo así. No, yo lo compro por ahí. No, tranquilo, espera. Ay. Espera un momentico. Hágale, lo tengo. ¿Sí? Sí. ¿A dónde será? ¿Dónde? Queda una panadería con pancito así. ¿Dónde? Queda Ay, aquí hay saliendo galletas. ahí una, ¿no? Hay galletas. ¿Sí? ¿A dónde? Aquí ya no pasa galletas. Ah, qué pena. Gracias. A mí, yo por venirme porque me dijo. Bueno, entonces sigamos. Dejémoslo ahora. Bravo, ese último verso que dice por lo menos como lo que pasó con la religión, o sea, como con ese verso por lo menos la religión y cuando los romanos como expandió la religión católica, ¿no? Y lo que hacían las campañas de evangelización, que era para todo el mundo, pero en esa lógica de imponer esa ideología cristiana. No, y de eso la una. Y lo otro, la consecuencia del pecado, que ese es mortal. Pues la religión no, sino que está acompañado de ese señor. Es espantoso, hermano, es un loco. ¿Carrito mío cuál es? Eso, Vamos a traerle la galleta. es un... No. Y ahora que acabemos. A mí no me traiga galletas. No, ¿y eso por qué? Café solo nomás. ¿Y eso? No. Está lleno, ¿eh? Claro.
Entonces, bueno, Sí, no, aquí no. escuchemos mejor porque yo creo que más claro y todo como lo explica el Padre, él es el que él es de esto. Me ayudó mucho Jesucristo. ¿Para qué vamos a ver esta vez? Me ayudó, pero harto, y me pegué un pequeño repaso de lo del curso de milagros y le cuento que me encajaron los versos y todo. Me encajaron los versos. Yo que faltó el 5:1 al 3 de Hebreos. La próxima lo leemos y el 4 para que nos demos cuenta de eso ahora. Aquí nos quedó claro ya lo que usted tenía por incógnito. Sí, sí. Sí, para mí en lo personal me parece una información novedosa la que recibimos hoy de otro punto de vista, ¿no? De poder identificar un poco más, ya no solamente esa naturaleza o la esencia de esa naturaleza, pues del propósito, ¿no? Del propósito, de lo divino, digamos, del camino hacia despertar la conciencia, sino también pues profundizar en la esencia de cómo funciona ese mecanismo de como decimos, de esa sombra que, que pues adormece, ¿no? Que crea esa división El entre... pecado es una sombra, no es luz. Y ese del diablo, digamos, esa definición del diablo, creo que es muy acertada, ¿no? Al principio de pronto no me hacía mucho eco, hace unos meses, pero ya va uno como entendiendo un poco más, pues, muchas cosas, ¿no? Digamos lo que significa materializar un pensamiento a través de la palabra. Digamos, una agresión a otra persona se hace a través de un homicidio, por lo menos se planea entre personas y para eso necesariamente, digamos, se hace paso de comunicación, ¿no? Una persona muchas veces, por lo menos cuando está en este estado de ira, por ejemplo, y pensar en eso, gente que habla sola, ¿no? Uno ve muchas veces gente No estoy ocupada. en estados de ánimo alterado, ya sea de exaltación, de ira, por ejemplo, de tristeza. Pues como comienzan las personas a hablar, ¿no? A expresar, a materializar ese estado psicológico que hace de las personas, por lo menos con los trastornos, las enfermedades de salud mental, también como cuando uno ve una persona en la calle que va hablando y dice no hablando sola y todo eso, pero es forma como se materializa, digamos, esa desarmonía. Entonces, como el llamado yo creo que es el tip práctico, ¿no? Por donde debemos empezar también a autoobservarnos en primera medida lo que hablamos día a día y a partir de allí también creo que es la clave de comenzar a tener un mayor control sobre esa influencia que tiene esa energía, esos pensamientos sobre nosotros. Hay recuerdo de tiempo en una lectura que habla de unas comunidades por allá, indígenas. Ellos dicen en esa comunidad el poder de la palabra, ¿no? Que la magia, o sea, todos los días de una u otra manera, a través de la palabra estamos haciendo magia. Entonces, la palabra, el podernos comunicar es lo que ha permitido por lo menos el desarrollo científico, tecnológico, social del ser humano. Entonces, también digamos, en esa manifestación de la desarmonía, del pecado, por decirlo en los términos que estamos hablando como es, también digamos en esa facultad de comunicarnos, de hablar, también es donde tenemos que comenzar a comunicar cosas distintas, ¿no? No es solamente como dejar de hablar, sino comenzar a transmitir otra energía distinta
obviamente después del silencio, ¿no? Creo yo que la autoobservación y ya después viene la transmutación de esa energía a través de la palabra, y ese debe ser pues, como el mejor testimonio que uno puede dar, como dice uno. Por ahí es donde se empieza, y es el camino que nos va a permitir seguir avanzando y en este proceso, pues, en este proyecto de realización personal, individual y universal que queremos. No, y para el propósito porque el propósito es el del Padre. Para el propósito del Padre, que la verdad muchas veces se nos olvida, ¿no? Se le olvida que es un propósito del Padre que nos utiliza a nosotros. Hoy en día, por lo menos con esto hoy en día ya está de moda muchos temas de espiritualidad, o sea, muchos temas de espiritualidad que muchas veces se basan por lo menos en la psicología, el tema de la meditación, de la autoobservación. Y hay veces me pongo a ver eso y la palabra, digamos, el lugar del Padre, el lugar de Dios, de la divinidad. Hoy en día, a pesar de que el ser humano busca la espiritualidad, en este momento la historia está muy interesante, pero digamos, no mira hacia el Padre, ¿no? No busca hacia el Padre en una ilusión de creer que dentro de nosotros mismos vamos a encontrar, digamos, un punto de equilibrio. Entonces, digamos, a nosotros nos falta más reconocer, y ahí no lo olvida y poderlo manifestar, que realmente lo que nosotros estamos buscando es hacer el propósito del Padre, dejarnos llevar, poder recibir, tener la comunicación. Creo que es algo que tenemos que enfocarnos en fortalecer, tomar conciencia realmente de que lo que nosotros tenemos que hacer es escucharnos, escuchar esa esencia interior y dejarnos llevar. Eso es todo, sí, es verdad. Dionelio, Muchas gracias. tengo como caminando mejor, ¿no? ¿En serio? No, porque ya... Ahí voy. Bueno, con la información que se acabó de dar Carlos, pues es muy importante reconocer que para nosotros dejar de reconocer de que el pecado existe, número uno, es no practicarlo a través del sistema de pensamiento y de la expresión. Entonces, por eso es que en Hebreos 6, 1, 2 y 3 lo explica, que eso es un rudimento, pero como rudimento, quien lo vive pensando y quien lo vive continuará, y ese es el única de las fallas que realmente se tiene en relación a esa enseñanza. Si eso lo tiene muy codificado continuamente, vivirá expresando. Entonces, por eso es que, digamos, en el libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice, que si nosotros prácticamente no lo sentenciamos, Él nos sentencia a nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es que los textos bíblicos se van unificando con un criterio que origina una información para comprenderla más a fondo con relación. Por eso nosotros desde el principio que yo vine aquí hablaron de las runas. La runa es para eso, para cada vez que llegue un pensamiento y llegue una palabra, en el instante mismo tenemos las runas para corregir. Si nosotros no lo hacemos, entonces Él permanecerá. Lo que nos dice en el libro del Génesis capítulo 4, si hicieres bien no serás enaltecido, ¿cierto? Pero si hicieres mal, el error está agazapado allí. Entonces, eso es lo que, no, como decía usted ahorita, muy buena la información que dice ahorita, que dices que uno de los puntos importantes es la autoobservación psicológica. Entonces, si nosotros estamos en ese propósito y en esa tónica constante, entonces nosotros no dejamos que los pensamientos del otro se aniden en la mente y después lo que los expresemos. Entonces, si digo que todavía hay infierno, que hay todavía, bueno, lo que dice en Hebreos 6.1, que hay pecado, que hay infierno, que bautismos, que el diablo y que todo aquello, esos son rudimentos, eso es ya del Antiguo Testamento, eso ya no se puede para esta época. Por eso en el libro de Hebreos 8.13 lo explica muy bien, ¿cierto? Hebreos dice que
después de cambiado el sacerdocio, prácticamente eso ya está mandado a recoger. ¿Por qué? Porque ya eso ya no se enseña. Entonces, al no mandarse a enseñar eso ya, que eso ya prácticamente claudicó, entonces ahora tenemos una nueva enseñanza. Esa nueva es la que nos va a dar el cambio y la transformación. ¿Cuál es lo que dice en el libro de 2 San Juan capítulo 1, verso 22? He aquí viene el que quita todas esas mentiras del pecado. ¿Sí? El que quita el pecado del mundo. Quiere decir que cuando Él vino a enseñarnos que eso no existía, que eso ya está abolido, el ser humano no comprendió el mensaje del Cristo y por esa razón todas las congregaciones del planeta siguen con esa ideología. Bravo. Eso es un error grave para el avance del desarrollo espiritual de ¿qué? De nuestras almas, porque nosotros necesitamos recuperar el alma. El alma es el regalo más maravilloso que el Padre nos dio, pero la estamos diezmando y por eso es que realmente la parte evolutiva espiritual en nosotros es muy lenta, muy lenta. Y ese es el propósito que tenemos que llevar a cabo para poder nosotros transformar y cambiar. Tenemos que sentenciar el pensamiento que es la que nos va a llevar a ¿qué? A cometer una obra insensata. Cuando nosotros corregimos los pensamientos del otro, vamos a hacer una obra con sensatez. Lo vamos a hacer con diplomacia, con perfección, con conciencia despierta. Y entonces ahí vamos nosotros cada día evolucionando hacia un camino superior. Por eso en el libro de Proverbios capítulo 24, verso 15 lo dice, el camino al entendido es hacia, para no permanecer nosotros aquí abajo. En la tierra, en En la la sabiduría terrenal. Eso es lo que nos enseña. Prácticamente fue extraordinario hoy esa parte que prácticamente Carlos puso como punto de partida, de que realmente si nosotros seguimos pensando y seguimos hablando con esa doctrina antigua del pasado, nosotros no vamos a dar un paso en firme para la evolución espiritual. En todo caso, hasta aquí. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Bueno, aquí en la tierra no vemos, como le muestra el Padre, bueno, en Jesucristo, que fue porque el Padre no se mete en eso. El daño que uno hacía se parece, Señor. Bueno, la escuchamos a la reina del equipo Bueno, representante del propósito del Padre. a mí me toca el cierre, como siempre. Cuando don Leonelio ya ha hablado y no le deja a uno nada más que, No, pero es que bueno. resumir. Claro. El O darle sea, gracias a Dios por esta enseñanza. Realmente uno está que ha vivido absolutamente tantas Semanas Santas y tanta ida a la iglesia y tanta, digamos, vivencias católicas y siempre sentía como el vacío de los porqués. O sea, ¿por qué una estatua? ¿Por qué la...? Como esos porqués que uno dice, bueno, ¿y esto de dónde? Aquí está hoy la explicación. Así de sencillo. Hoy está la explicación. Le damos gracias a Dios por eso, por haber hoy entendido que Jesucristo fue el que vino a borrar el pecado y que nosotros aprendamos que ya no existe el pecado, sino que existen los errores. Y que con la diferencia de que los errores, pues en el momento en que nosotros tomemos conciencia, podemos dejar de cometerlo. Corregir el error, exactamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, digamos que aprende a vivir uno mejor dentro de uno, porque es que la religión y la religiosidad y lo que a uno le enseñaron era miedo, 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 miedo. Entonces, digamos que ahorita hay más conciencia. Y con eso cierro
Muchas gracias. No, qué bueno. Mi entendedera. Arranquemos con las runas. Bueno, Padre Sol, dame tu calor. Padre Sol, dame tu calor. Padre Sol, dame tu calor. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Madre Divina, el pensamiento del mal ilumina. Madre Divina, el pensamiento del mal ilumina. Madre Divina, el pensamiento del mal ilumina. No estoy dormido, estoy despierto, porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. No estoy dormido, estoy despierto, porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. No estoy dormido, estoy despierto, porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Padre Sol, dame tu calor. Breves. Padre Sol, dame tu calor. Padre Sol, dame tu calor. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Madre Divina, el pensamiento del mal elimina. Madre Divina, el pensamiento del mal elimina. Madre Divina, el pensamiento del mal elimina. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. No estoy dormido, estoy despierto porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Estoy despierto, no estoy dormido porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Estoy despierto, no estoy dormido porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Cristo y el agua bendita quita todo mal y lo quita. Cristo y el agua bendita quita todo mal y lo elimina. Lo limpia y lo quita. El agua limpia y bendita lo quita. todos los lados y todo lo quita. Todo lo quita eso. Cristo y el agua bendita todo Todo lo lava y todo lo quita. Bueno, energía ahora. Dele uno de ustedes, hágala para que eso, pero que no sea Dionelio ni yo. ¿Qué? Uno de ustedes dos, démosle gracias al Padre por habernos dado esta conferencia. Dile, ¿No hago la runa? no, ay, ve, pero después de eso te das la oración. No, usted me ayuda porque yo le ayudo. La runa, sí, la runa. Sí, pero después una. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. Ilumina mi mente y mi cuerpo, oh Rey Celestial. La Madre Divina los pensamientos del mal elimina. La Madre Divina los pensamientos del mal elimina. La Madre Divina los pensamientos del mal elimina. Padre Sol, dame tu calor. Padre Sol, dame tu calor. Padre Sol, dame tu calor. No estoy dormida, estoy despierta porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. No estoy dormida, estoy despierta porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. No estoy dormida, estoy despierta porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Padre Divino, ilumina mi camino. Espíritu Divino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Espíritu Divino, alumbra mi camino. Cristo y el agua bendita, todo lo lava y todo lo quita, ¿eh? ¿Así es? Eh, Cristo y Cristo el agua bendito y el bendita, agua bendita
Todo lo lava y todo lo quita, ¿eh? Todo lo malo, todo el malo, todo lo malo, lo limpia y lo quita. Cristo Bueno, y el agua bendita, todo el mal, todo lo malo, todo lo malo también, lo lo limpia. limpia y lo quita. Y el otro es ilumina, ya lo dijiste. Ya. Ah, bueno. Uno que haga pues la oración, ustedes dos. Uno, dale agradecimiento al Padre en lo que tengas que tu corazón. Él lo escucha simplemente por agradecimiento. Padre Divino, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido reunirnos, por habernos permitido escuchar tus enseñanzas, por habernos permitido que nuestra mente que sea abierta a un nuevo conocimiento. Te damos gracias porque cada día son más tus enseñanzas que nos permiten, gracias a ti, pues vivir mejor dentro de cada uno de nosotros y poder ayudar a los que podemos, a los que no es otro. Te damos gracias por todo, por la vida, por tus enseñanzas, por habernos permitido este camino que es diferente desde que nacimos hasta ahora. Este es un camino diferente. Te damos gracias porque nos da sabiduría, nos permite entender los porqués de tanto vacío y de tanta cosa que hay en este mundo que se cometen por la mente humana. Como se dice, la mente humana ya sabemos que es perversa, que se gesta lo peor, que utiliza a todos los seres humanos para cometer infinidad de errores, para dañar hogares completos, como en esta semana en Cerrito fue destruido completamente un hogar, donde su papá mata a su mamá, hiere a su hijo, y por consiguiente de un día para otro ya la mamá está en el cementerio, el hijo en el hospital, el papá en la cárcel, y su otra hija, me imagino, confundida de tanta tristeza. Y todo eso debido a una mente humana perversa y diabólica que es donde está lo peor. Te pedimos pues que abras caminos, que abras puertas para cada una de esas personas que están sufriendo, que tú nos das fuerzas, que nos permites pues salir de cada situación lo mejor, de la mejor manera y poder cada día darte gracias y gracias y gracias. Usted que va a agregar pito. No, pues, Fíjate que se movió en ella la madre y me decía así la cabeza que hacía, como sacudiendo. Vos cerraste los ojos. Pues me hubiera cerrado y era. Por eso es bueno el eterno femenino a la entrada, a la salida, sin pues desconocer lo tuyo, ¿no? Sí, pero muy buena, porque pues comienza el sociólogo y termina Dulce María ahí, a través de inglés, la reina del eterno femenino, que es la que maneja acá, ¿no? Porque en la parte de las tres conciencias es la gran madre, no la madre divina. La madre divina es una y la gran madre es otra. La gran madre ella es la voluntad del Padre, la que nos pone esa voluntad. Muy buenas enseñanzas. si no, yo lo único que agregaría sería pues, agradecer a esos seres, a esos pensamientos, a los rayos de luz que vienen desde lo alto, ¿no?
que bajan aquí en este día, en este momento y comparten con nosotros esta experiencia de conocer, de escuchar, de entender. Entonces, agradecerles por bajar aquí, por venir, por transmitirse a través de lo que decimos, vean, así como el diablo usa la palabra para manifestarse, también estos seres de luz utilizan la palabra en este caso para, para comunicarse con nosotros, para transmitirlo. Entonces, invitarlos a que nos acompañen en este proceso, que están aquí, que nos den que nos conforten, que nos llenen de amor, de paz, de sabiduría, de fuerza. Y eso, que nos acompañen día a día en nuestra vida. Muy bien. Bueno. Lo que vinimos. Bien, pues, a lo que vine. ¡Melissa! ¡Mela! ¡Melissa! El canto de... ¿Cómo lo? Es un café de don Leonelio. ¿Cómo lo? Ah, esta pues. Y su galleta integral, vean. Dígame, regálame una chiquita. El pasa que ya se destapando. ¿Sí? Ya que insiste, diga. Ya que insiste. Ya que insiste. Ya se le cayeron. Ay, Diosito. Usted es más joven. Ya empezar canción. ¿Tenía mi cosito? ¿Tenía mi amor? Gracias. Ahora le doy gracias. Le doy gracias al Maestro Jesús y al Apóstol Pablo. ¿Tenía mi amor? Bueno, Me tiro. Esos dos seres. Una. Pablo es un campeón para copiarle a Jesucristo, ¿no es? De esta manera, Pablo siempre baja, pero Jesucristo es muy recepto. Yo no sé, es decir, yo Otra. no es, Mamá. no, conmigo ya se estaba comportando bien, pero no, yo dije, bueno, ¿y cuándo? Hasta que le tocó que bajar. ya, ya. Yo lo único que le digo a ellos, pero aquí para no tengo que dar nada, porque todo, No le voy a dar más. todo lo tienen Váyase. ustedes. Lo único que puedo dar es mis apartamentos y mis ciudades interiores están limpias para que las ocupen ustedes. Entonces ocupenlas, todos los que vengan, bienvenidos. Porque si encuentran ojos sucios no bajan. ¿Cómo van a meter a un cuarto sucio donde hay pensamientos de ira, de todo, cualquier pensamiento? Mi hermana me ayudó mucho, Pablo y Jesucristo. No es fácil. Yo humanamente no hubiera podido sacar esa conferencia. Si no ayuda divina, ¿cierto? Dionerio, uno humanamente no es capaz de sacar una conferencia a ella. No, ¿de a dónde? No tiene uno la capacidad. Ay, pues. Eso. Por ahí, ¿desde dónde viene la información? Preguntarle al maestro. No nos da el número del celular de él para que lo llames. Que llegan una nave espacial hasta allá. Estos llegan. Y el apóstol Pablo. Yo creo que en la noche me visitan y me dan las gracias. Y yo muy agradecido. El padre también. ¿Cuándo fue? Como a las 6 de la mañana ya me estaba levantando cuando se me posesionó. Y me dijo, uy, te doy gracias por lo que estás haciendo. Ustedes son la Biblia El café hay más. ustedes son la Biblia en mi sobaco, pues que lo que él pone ejemplos acá. La Biblia entre las aquí. Que está muy contento.
espero es que tengamos un poquito más de conciencia para salir. Porque es que él dice que hay que buscar donde están, donde quede más fácil las enseñanzas, por ejemplo, las empresas, donde tienen hartos trabajadores, como Providencia, Manuel, él lo arregla todo, es decir,